Congreso y hablamos de la situación de Mirta Vázquez, la exministra de Pedro Castillo, porque el Congreso de la República, a través de la Comisión Permanente, tendrá que evaluar su inhabilitación. Esto ocurrirá el 29 de diciembre. Ella se sentía segura con un nuevo escaño en el Parlamento. Las mujeres que sabemos luchar estamos aquí para hacerle frente a aquellos que pretenden imponerse por la fuerza. La ex premier del golpista Pedro Castillo ha puesto en jaque su postulación al Senado por el partido Ahora Nación, el amigo de terroristas Alfonso López Chao. Este lunes 29 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana, la Comisión Permanente del Congreso debatirá el informe final que propone inhabilitarla por 10 años de ejercer función pública. En el documento presentado por los excongresistas César González y Manuel Merino, se le acusa por presuntos actos arbitrarios. Fue presidenta interina del Congreso. En su corto paso por el cargo, hizo considerables aumentos remunerativos y asignó nuevos cargos a determinados trabajadores presuntamente ligados a su despacho. Una noticia que arruinó la magia de la Navidad, pues usó sus redes sociales para descargar su ira previa a Nochebuena. Una postulación que le cayó como anillo al dedo, pues hace menos de 3 meses, doña Vázquez juraba lejano afiliarse a algún partido político. En Ahora Nación le escribieron un nuevo guión. Una mujer de doble discurso y doble rasero, capaz de modelarse a cualquier situación que le favorezca. Bien, y las redes sociales indudablemente funcionan como un salvavidas político en este nuevo proceso electoral. Vamos a ver todos los detalles de cómo influyen los medios digitales en estas nuevas postulaciones de cara al 2026. Ya no basta con pancartas ni mítines en las calles. Hoy los candidatos buscan la aceptación de la ciudadanía a un clic de distancia a través de las plataformas digitales y las redes sociales. Durante este año, los candidatos más cuestionados se han paseado en diversos podcasts y han sido entrevistados por los influencers del momento. Llegan a nuevo público, ¿no? Un público joven, además que el alcance que tienen estos influencers es codiciado por estos personajes políticos y estos partidos, ¿no? Pero ahí la trampa está en la reputación, ya que todos estos personajes no necesariamente tienen la mejor reputación. Palabras más, palabras menos, en su intento por lavarse la cara, tal como lo hicieron con el expresidente Martín Vizcarra, quien hoy se encuentra recluido en prisión. Mientras que Alfonso López Chao aprovechó la moda de los podcasts para hacerse de la vista gorda sobre sus posibles lazos con el terrorismo, en especial con su camarada Polay. Y es que para el especialista en medios digitales, Otto Vidal, es difícil saber cuál es la intención de estos creadores de contenido al momento de entrevistar a un político. Va a ser bien difícil probar si es que la entrevista a la que te invitó en verdad fue a raíz de un pago o si su adhesión con un mensaje diciendo que tú eres el mejor candidato es producto de que tú lo has contratado, ¿no? En esa línea de incentivos económicos, el popular Plata como cancha, César Acuña, sostuvo una entrevista con uno de los personajes de moda, en el cual sacó a relucir sus habilidades para las matemáticas. Me gustaba la matemática. Ah, 7 por 8. Sí. 7 por 8. 7 por 8. 7 por 8. 7 por 8. Ustedes son muy malos en matemática. Y uno que no se quiso quedar atrás fue el candidato José Luna de Podemos Perú, quien intentó justificar su fachada que hacía pasar como las instalaciones de su extinguida Universidad Telescopio. Herramientas digitales que no siempre son utilizadas para informar con veracidad. Las herramientas están ahí y se pueden usar para el bien o para el mal, lamentablemente. Así que ya depende de los valores, de la ética y del propósito de cada una de estas instituciones. De cara al año electoral del 2026 nos espera una campaña donde la batalla por los votos se desarrollará en pantallas y algoritmos. Las plataformas digitales ahora son un punto clave dentro de la estrategia política. Y estamos ya en nuestros estudios con Alicia Barco, y es experta
en redes sociales para hablar con nosotros sobre el fenómeno digital de cara al 2026. Alicia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Alfonso. Un placer. Quería empezar preguntándote por cómo ves tú el impacto de los medios, ¿no? Yo creo que desde las elecciones de 2011 vimos la influencia de Twitter, ¿no? Dentro de los candidatos, dentro de los electores, pero conforme pasan los años pareciera que cada vez la influencia es más, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿este 2026 se puede afirmar que la elección va a tener como epicentro las redes sociales? Sí, definitivamente las redes sociales hoy forman parte de esta visión 360 de las campañas electorales, pero digamos que como experta en marketing digital y analista política de todo este contexto de marketing digital político, que es el nuevo escenario, debo decir que aquí no se trata de ganar seguidores, sino de entender esta estructura de poder, de cómo funciona el algoritmo dentro de las plataformas. Eso es fundamental, porque no se trata entonces de yo conseguir la mayor cantidad de followers, la mayor cantidad de seguidores, ni la mayor cantidad de likes, sino de cómo me rebota el algoritmo. Sí, y bueno, estamos en los 20 primeros años del siglo XXI y sin duda hay también una transformación en el marketing político tradicional a un marketing político digital. La nueva plaza pública digital son las redes sociales, los podcasts, los influencers, ¿no es cierto? Son medios ya de comunicación que tienen otros formatos de entrevista, ¿no? Donde el podcast, por ejemplo, es una comunicación cercana, empática, donde yo conozco al candidato. Más humano, quizás. Más humano, sus hobbies, qué le gusta. Es decir, conversamos como amigos, pero los candidatos electorales, en realidad, deberían tener una entrevista más confrontacional para que el electorado pueda tener una información completa, porque si no estaríamos estafando, ¿no? Sobre todo por la cantidad que son, ¿no? Un proceso electoral que tiene que ser limpio, transparente y sobre todo riguroso, pero sobre todo yo creo por la cantidad, ¿no? O sea, cómo vamos a, no es humanizar, sino cómo vamos a tratar tan sutilmente o tan ligeramente a 36 candidatos, de los cuales muchos no se conocen en lo absoluto. O sea, tiene que haber un escrutinio fuerte de la prensa, ¿no? Entonces, esos espacios de repente romantizan mucho las figuras que tienen que ser todavía puestas en descubierto. Exactamente, y a veces también este tipo de formatos, digamos, podcast, donde ya, digamos, es la plaza pública digital, ¿no? También tienen cierto riesgo, ¿no? Que es el de la superficialidad. Y ese riesgo no lo siente la audiencia ni la ciudadanía, porque sin duda crea conexión emocional. Si nosotros tenemos que ser muy diligentes en estas contiendas electorales, porque ya hemos pasado por un proceso de muchas crisis a la vez. Estamos en una situación de desafección democrática. ¿Qué quiere decir esto? De que el sistema político y el Estado y todo este contexto, la ciudadana lo ha visto. Es altamente un escenario de mucha corrupción, de mucho desgobierno, y sin duda ya la política es casi algo del cual yo ya no creo, no tengo ningún tipo de afectividad, ¿no? Pero ante los candidatos sí se muestran, digamos, las ciudades de tener afectividad. ¿Y por qué? Porque hay ahí un lenguaje muy sutil. Sí, claro. Ahora, yo te quería preguntar. Sí. La estrategia muchas veces no funciona, ¿no? O sea, para algunos políticos. Hemos visto a muchos de los 36 candidatos pasar por distintos podcasts que tienen una relevancia considerable, pero a pesar de eso no logran repuntar en las encuestas. O sea, vemos a candidatos como López Chau, como quizá Rafael Belaúnde, como distintos otros candidatos que están por debajo del 10º puesto de las encuestas, participar en los espacios mediáticos digitales quizá más importantes o quizá más virales, pero a pesar de eso no logran avanzar en los puestos. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Mira, yo creo también algo interesante, ¿no?, que se está dando en el fenómeno de esta comunicación nueva digital, y es que si el podcast digital detrás de esa entrevista, detrás de ese micrófono, no hay un conocimiento de gestión técnica de verdad, es un humo digital. Y hoy la gente ya no come vidrios.
Entonces, los candidatos están utilizando los podcasts para ¿Para limpiarse? Una cierta limpieza, ¿no es cierto?, de antecedentes políticos bastante cuestionados que no le dan un marco de seguridad jurídica al país, ni de legalidad, ni de viabilidad, y va contra la misma institucionalidad. Porque, por ejemplo, ¿no?, ahí hemos visto al influencer de la victimización, que es Martín Vizcarra, ¿no es cierto? Que ha tenido una estrategia digital bien elaborada detrás suyo, ¿no? Claro, pero es que, ¿qué sucede? Que tanto en TikTok como en Twitter, el algoritmo de la indignación, del conflicto, de la fricción, es premiado. Claro. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la misma plataforma está pensada para la polarización. Entonces, esa indignación, esa, ay, pobrecito, que, ¿no? Yo que sí, pero hay que tener presente que quien no respeta las instituciones de un país no tiene ni por qué ser, digamos, candidato a las elecciones. Luego tenemos ahí a un López Chau, ¿no es cierto?, que puede ser, sí, digamos, una persona con cierto prestigio académico, pero tiene el riesgo de que no tiene un respaldo técnico. Y algo que también es importante mencionar, y es que el voto juvenil no es tonto tampoco. Ellos están buscando, sí, no solo una clase magistral, escuchar para aprender, porque el profesor siempre instruye, ¿no es cierto?, sino también está esperando un candidato gestor con una experiencia técnica. Precisamente sobre eso yo te quiero preguntar, y creo que es una pregunta bastante difícil. Sí. ¿Cómo ganas hoy en día al público juvenil? ¿Cómo se gana a mi generación, que es la de 18 a 35 años, que son los más distantes a la política y a todo lo que está pasando, y les gusta la idea fuerza, el trending, el viral? ¿Cómo ganan un candidato como, no sé, los más viejos, los más distantes a todo eso? ¿Cómo llegan a ese público muy lejano, no? Sí, yo creo que a los, digamos, ciudadanos jóvenes no se les gana con bailes como ellos, no se les gana con el lenguaje. Como ya hemos visto en 2021, ¿no?, que tratan de hacer los bailes. Los candidatos políticos creen que tienen que ser jóvenes como ellos para ganarse el corazón de ellos. No, ese escenario es ridículo para los jóvenes, es más, se burlan de ellos. ¿Cómo se le gana al voto joven? Con autoridad, con conocimiento, con visión técnica, con visión estratégica hacia el país, con una imagen de gestor, como si el país fuera una realidad a la que hay que gestionar, es decir, un presidente gerente. Eso es algo que Gerí, por ejemplo, está intentando hacer. Está haciendo un marketing de predictibilidad para viabilizar la transición hacia las elecciones del 2026. Porque él claramente sabe que no se va a quedar de por vida. Él sabe perfectamente que tiene que entregar la institucionalidad del país en orden y en seguridad, y la seguridad es su primer tema de su marketing de resultados y de evidencia. Claro. Entonces, Gerí no quiere ser un influencer, ni tampoco está buscando seguidores. Está buscando recuperar algo que es muy necesario en el país para poder tener tranquilidad, inversiones, desarrollo, economía, prosperidad. No hay país desarrollado sin estabilidad, como no lo hay sin unidad. Entonces, de alguna forma, Gerí está tratando de recuperar esta predictibilidad. ¿Qué es predictibilidad en el sentido de seguridad jurídica? Demostrar que las reglas del juego en el que yo estoy, como el gobierno, que el Estado sí funcione, y por eso se está yendo a sus operativos mostrando, lo hemos visto el 24 y el 25 de diciembre, donde ha colocado 50.000 policías en la seguridad en este contexto de Navidad, ¿no? Y entonces está tratando de mostrar eso. Es el marketing político del siglo XXI, que no está en las redes.
O sea, no es un tema de capricho, es obligación. Es una obligación. Es No se cómo puede estás. candidatear hoy en día si no hay unas redes sociales o un equipo de community management bien elaborado y bien estructurado. Y también pienso que los candidatos tampoco es que hayan empezado oficialmente sus campañas. Hoy vemos candidatos que quieren lavarse, sí, sus antecedentes políticos, ¿no? Para que la ciudadanía y la gente joven, ¿no? Que ese voto joven que representa... Ese voto joven que es una masa grueso, considerable. ¿no? Representa más o menos el 2% Claro. de la contienda electoral, que no vea la parte pesada y dura que tienen los candidatos como el presidente de Podemos. Sí, claro. Está Ahora, vinculado a un tema de gángsters, ¿no? De la política. un tema que él tiene que responder. Cuestionado en cómo Sí, claro, ha ¿no? construido el partido y ciertas vinculaciones con la OMP ahí bastante gruesas. Bastante grueso. Ahora, ¿cómo funciona la estrategia mediática en esta época de redes sociales, ¿no? Hay candidatos que todavía tienden a tomarse mucho tiempo para explicar sus propuestas. Sí. Quizá eso genera una desatención de parte de los públicos que están más acostumbrados a la instantaneidad, al TikTok, a la idea fuerza. ¿Cómo funciona más o menos ahorita la comunicación política efectiva? Ese es el gran riesgo de estos escenarios de comunicación digital sin pensamiento crítico, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que corremos el riesgo de pasarnos de una política tradicional de la cual heredamos, ¿no es cierto? Donde eran balconazos, discursos muy emotivos, muy esperanzadores, donde de repente se hacía queja al pasado, donde había este contacto, ¿no es cierto?, de plaza pública, a un formato largo, rápido, ágil, de videos de 20 segundos, de 15 segundos, Claro. y que es extraño que estos videos de 20 segundos creen muchísimo más impacto que una entrevista así como la que estamos hoy día. Sí, claro. Porque es parte de la dinámica, es parte de la atención, cómo funciona hoy en día, ¿no? Eso, la economía de la atención. Yo me imagino que ahora una habilidad que tiene que tener todo político es poder explicar sus propuestas, ¿no? Para inseguridad ciudadana, para salud pública, para educación, en 20 segundos, en 30 segundos, en un minuto. No puede excederse eso, ¿no? Incluso para televisión, porque hoy en día por la cantidad de candidatos, la agilidad en las entrevistas va a tener que ser bastante célere. ¿Es esta una nueva habilidad que tienen que adquirir ellos con respecto a los debates, a las entrevistas, al contenido mismo de redes sociales? Por supuesto, algo contundente como candidato a las elecciones presidenciales, al Congreso, al Senado, es la visión técnica. Uno tiene que tener propuestas de solución al país. Hay temas importantes de agenda. Sean explicadas que rápidamente, son, ¿no? por supuesto, economía, gobernabilidad, salud, seguridad ciudadana, empleo, trabajo, economía. ¿Cuáles son las propuestas de estos candidatos? Muy aparte de que me muestres al candidato bailando en TikTok. Señor candidato, ¿usted qué propone al país? Si tú me preguntaras a mí, Alfonso, ¿cuáles son las características que un candidato electoral debe tener para que tenga la decencia de liderar un país? Yo te diría que son tres. Uno, un perfil íntegro, una hoja de vida limpia, una vida transparente, coherente, ¿no? Y que no tenga ninguna vinculación a procesos judiciales pasados, ni que tenga vinculación a las minerías ilegales. Eso como una característica. Segunda característica, de todas maneras, gestión, que tiene que tener una experiencia técnica, un conocimiento, como por ejemplo de saber de gestión pública, cómo nosotros vamos a administrar los presupuestos para poder tener esta gobernabilidad. Sí. Y la otra característica es que tiene que tener habilidades políticas, diálogo, conexión, escuchar. ¿Cuántos de los candidatos que vemos han ido al Perú del sur, donde Un poco, es ¿no? la Realmente. zona Sí. más olvidada de este país? Muy bien, muy bien. Es un tema muy interesante, Alicia, te agradecemos mucho por el espacio y estamos seguros que vamos a estar todavía bien atentos y aprendiendo mucho de cómo es que va a ser el movimiento en los próximos meses, ¿no? Vamos
con más información, porque todavía este tema tiene que moverse, decantarse un poco más, y sobre todo el voto joven, ¿no? Esa es una incógnita que tiene todavía mucho por descubrir. ¿Por qué? Porque esta población de 18 a 35 años está muy distante a la política nacional y a la realidad del país, ¿no? Es una población que en los últimos años ha adquirido cierto distanciamiento, incluso de la historia de nuestro país. Muchos recién se han enterado del operativo Chavín de Huántar con la película. Así como lo oye, es realmente sorprendente. Entonces tenemos que tener bastante cuidado y estar bastante informados y sobre todo hacerle seguimiento a todo este movimiento digital. Muchas gracias, Alicia. Gracias también, Alfonso, un placer. Muy bien, vamos con Maricel. Yo ya estoy lista para seguir con la información y tiene que ver acerca de lo que está ocurriendo y la realidad también de nuestro país en cuanto a criminalidad, violencia y extorsiones, que incluso le ha tocado la puerta a jueces y fiscales. Una situación que ya es el colmo en nuestro país y de la que habló también el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, señalando que garantiza la seguridad para estas autoridades en el Perú. Su líder está capturado, pero a pesar de ello, los injertos del Cono Norte se resisten en desaparecer del mundo de la criminalidad. Ahora estos desalmados extorsionadores han puesto la mira en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y es que un amplio número de funcionarios han sido amedrentados o han sido el blanco de ataques en lo que va del 2025. El fiscal César Changa, de la Segunda Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, es el último en sufrir el asedio de esta banda de criminales y denuncia que a pesar de ello, hasta ahora no tiene resguardo policial. Bueno, el último fiscal que usted menciona, estoy tomando conocimiento, inmediatamente voy a monitorear y para brindarle la seguridad. Es precisamente este fiscal que investiga a esta sanguinaria organización criminal y que consiguió que el último 19 de diciembre se dicte prisión preventiva a 10 presuntos miembros de esta banda. El último 28 de octubre, Changa recibió amenazas de muerte para él y su familia a través de mensajes de WhatsApp. Hay que identificarlos, capturarlos y tienen que irse donde tienen que irse, a las cárceles. Recordemos que hasta el momento, 69 fiscales a nivel nacional están bajo amenaza y 2 jueces han sido asesinados. Antes que Changa, la fiscal Miriam Parra pasó por la misma pesadilla y hasta sufrió un atentado de ataque contra su vida, a pesar de estar con ella un agente policial. El 22 de abril de 2025 lo recuerdo claramente. En ese momento pude señalar, entender que la inseguridad, que la delincuencia no tiene parámetros. Sabemos que vives en Surco y también sabemos que estás chalequeada por policía, pero en algún momento estarás sola sin tu chaleco. Ese día será tu último día de vida. Nosotros apenas tomamos conocimiento de los hechos de los fiscales, conforme el mismo fiscal de la Nación lo dijo. Todos los fiscales están siendo resguardados. Que así como ellos viven amedrentando, amenazando, también el Ministerio Público les va a responder que vamos a seguir trabajando. Mi nombre es Margarita Aropinto y denuncio públicamente que estoy siendo víctima de extorsión por mi condición de fiscal penal. La fiscal Margarita Aro, de la Fiscalía Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho, denunció también que desde octubre pasado recibió amenazas de la banda Los Chuquis de Juan Pablo II. Tú ve tu seguridad, porque los tombos no te cuidarán 24/7. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, señaló que desde el Ejecutivo se están haciendo todos los esfuerzos para darle seguridad a estos valientes jueces y fiscales que solo cumplen con su misión: poner tras las rejas a cobardes delincuentes que se dedican a la extorsión. Desde el gobierno tenemos una decisión, que aquí tanto los fiscales, los jueces que están haciendo justicia no están solos. Vamos a darle toda la seguridad para que ellos ejerzan dentro de sus funciones toda la justicia que tienen que aplicar a todas las personas al margen de la ley. Recordemos también que el 5 y 10 de octubre pasado, 2 jueces de paz fueron cruelmente asesinados. Nos han declarado la guerra, vamos por la guerra. Agrupaciones criminales que le han declarado la guerra al Estado, al Poder Judicial y al Ministerio Público. Una batalla que estamos seguros van a perder, a pesar de sus desesperados intentos por callar a la autoridad.
Lo que se está viviendo en nuestro país parece que no tiene límites y no tendría cuándo acabar. Ya amenazar y extorsionar a jueces y fiscales para que cambien sus decisiones a favor de la delincuencia. Estamos viviendo en un mundo que tiene que cambiar inmediatamente, si no, esto va a ir pero en picada. 7:33 de la mañana, vamos a ir ahora a hablar sobre esta decisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que intenta frenar la criminalidad en el país, exigiendo que muchos vehículos de transporte como una mototaxi o una motocicleta lleven chips en sus placas. ¿De qué trata exactamente? Lo vemos en la siguiente nota. Motos con chips para lidiar contra la inseguridad ciudadana. La nueva norma emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones establece que toda motocicleta y mototaxi deberán llevar placas de identificación con chip. Esta disposición forma parte de un paquete de medidas para mejorar la identificación de vehículos menores y enfrentar la inseguridad ciudadana. No creo que haya ningún motociclista que vaya en contra. Me parece perfecto. De hecho, es una de las propuestas que nosotros también estábamos impulsando hace un tiempo. Acá se está agrandando el formato, se está haciendo más clara, se está colocando, como dices, un chip para poder identificar mejor a la motocicleta, que es el vehículo que se tiene que identificar, ¿no? Efectivamente es mucho más inteligente. En primera instancia, esta medida corresponde únicamente para motocicletas y mototaxis nuevos. No obstante, las autoridades informaron que eventualmente se establecerá un cronograma de adecuación de forma progresiva con las unidades ya registradas que circulan en el país. Puede haber varios huecos. De hecho, de nada sirve tener las placas con chip si es que no se implementan portales que puedan identificar estas placas, ¿no? Estos chips. Que no se implemente una buena medida, que efectivamente no exista seguridad para que los delincuentes puedan clonarla. Yo creo que la Asociación Automotriz del Perú debe haber tomado muchas medidas al respecto para que no se clone, ¿no? Cabe mencionar que con esta medida también está incluido el uso de chaleco con números de la placa, cascos transparentes y otras disposiciones para vehículos menores, haciendo un énfasis en aquellos vehículos que sean utilizados para servicios informales o reparto. El chaleco con placa no tiene ningún sentido. Ya se ha ido demostrando y se ha visto incluso en estudios de la propia policía durante 2 meses que se monitoreó esta medida, que incluso la criminalidad subió. Entonces, está claro que un chaleco no es una medida inteligente, ¿no? Mucha atención para quienes deseen adquirir una motocicleta o una mototaxi. Estas son las medidas a adoptar para una mejor identificación y mitigar los índices de inseguridad. Bueno, los anuncios de compras de vacunas, francamente, nos traen malos recuerdos, ¿no? Y sobre todo cuando nos dicen que ya van a llegar y que pronto uno va a poder vacunarse. Creo que la población peruana ha adquirido un cierto escepticismo frente a este tipo de anuncios. Sin embargo, el ministro de Salud, Luis Quirós, ha confirmado que ya se ha hecho la compra de vacunas contra la influenza AH3N2 y que llegarían al Perú en febrero de 2026. Esperemos que esto sea así. Y la buena noticia que les estaba anunciando es que a partir de febrero vamos a tener el ingreso de las nuevas vacunas con la nueva formulación para vacunar a toda la población vulnerable. Las nuevas vacunas contra la influenza H3N2 están en camino. Así lo confirmó el ministro de Salud, Luis Quirós, quien señaló además que ya se ha hecho el pago por dicho medicamento hace 2 semanas. Es que a diferencia de otros años, que en el hemisferio sur las vacunas ingresan en los meses de marzo y abril, en el Perú, y solamente voy a hablar del Perú, por el contrato que hemos hecho, van a ingresar los primeros días de febrero. Y no solamente es una promesa o es una ilusión, ya hemos hecho el pago dinerario hace 2 semanas, hemos pagado todo las dosis de vacunas que van a llegar, así que es una realidad. Una vacuna dirigida a la población vulnerable como adultos mayores, niños y personas con comorbilidades.
Por supuesto, si una persona ya se ha puesto la vacuna contra la influenza recientemente, tendrá que esperar un año antes de que se aplique esta nueva vacuna. Pero con la precisa recomendación que tiene que cumplir un año. Porque si a los 6 meses me quiero vacunar de nuevo, imagínate que me vacuné en el mes de septiembre y me quiero vacunar en marzo, sería contraproducente, no es recomendable. Hay que esperar que pase un año. De otro lado, el titular de la cartera de salud agregó que actualmente se está trabajando con el gobierno regional de Loreto para evaluar una declaratoria de emergencia debido a la presencia de tosferina que acabó con la vida de menores de edad en esa región. Ha habido 52 fallecidos en el transcurso de todo este año 2025, desde el mes de enero a la fecha, fallecidos por tosferina en todo el territorio nacional. Nosotros en este momento nos encontramos trabajando con el gobierno regional de Loreto como nivel central, como Ministerio de Salud, y también con los jefes de las comunidades, para que se pueda realmente evaluar la necesidad de una declaratoria de emergencia o no. El Ejecutivo decidió además hacer una transferencia presupuestaria a Loreto para poder fortalecer esa zona en lo que respecta al sector salud. En este último mes de diciembre les hemos transferido 6 millones de soles que obviamente, como no lo ven que se ha ejecutado en el momento, ya el gobierno regional de Loreto lo podrá hacer. ¿Para qué les hemos transferido ello? Para mejorar su cadena de frío, compra de refrigeradoras donde se conservan las vacunas, para sus hidroambulancias, para que puedan mejorar, no reparar sus motores peque, o si pueden construir algunos otros botes también se puedan hacer. El ministro de Salud hizo estas declaraciones en la presentación de 3 bebés nacidos en Nochebuena en el Instituto Nacional Materno Perinatal. 3 lindos angelitos que son el orgullo de sus padres y cuyos partos estuvieron cubiertos en su totalidad por el Seguro Integral de Salud. 7:40 de la mañana, seguramente muchos nos están viendo desde la tranquilidad de su casa porque hoy es un día no laborable para el sector público. Y se ha declarado así por parte del Ejecutivo. 26 de diciembre de 2025 y 2 de enero de 2026. Decreto supremo que ya fue oficializado. Así que el objetivo, de acuerdo a lo señalado por la propia disposición, es incentivar el turismo interno en el marco de estas celebraciones navideñas y de Año Nuevo. Claro, hay varios sectores como el nuestro que no pueden parar. Ahí estamos, ¿no? Siempre al pie del cañón para entregarle información a todos ustedes. Pero mientras tanto, y sí puede hacerlo, conozca nuestro país. 26 de diciembre y 2 de enero son estos feriados no laborables. Bueno, y la gente aprovecha, ¿no?, estos feriados y sobre todo el hecho de que ya empezó el verano. Lo puede sentir usted con el clima y el calor sofocante. Al respecto, este 25 de diciembre, cientos de familias acudieron a las playas de Chorrillos, en particular a Agua Dulce, para pasarlo en familia, con amigos y relajarse un rato. Para muchos limeños y también para algunos turistas es una tradición acudir el 25 de diciembre a una de las playas más populares de la capital, como es Agua Dulce, para seguir con las celebraciones de Navidad. ¿Han elegido la playita hoy día? Sí, pues hoy día de playa. Después de una linda Nochebuena, un día de playa. Para reconfortar. Exactamente. Algo lindo, hermoso, de la naturaleza, de todo. Y más que todo con mis hermanas que después de años nos reunimos. ¿Y qué han comido en la Nochebuena? Pavo. Tras la Nochebuena, cientos de bañistas de todas las edades llegan hasta esta playa chorrillana. Y es que en familia y con amigos se disfruta más del sol, la arena y el mar. Yo soy comerciante. ¿Qué le has pedido a Papá Noel? Que mi familia se junte, Lo mejor de todo es la familia. Nuestra variada gastronomía y las recetas para recuperar el cuerpo no faltaron. ¿Qué es lo que estás ofreciendo? Rompe colchón, vuelve a la vida. Eso es 7 potencias. Eso trae pepitona, calamar, camarones. Eso es puro sabor venezolano, 100% garantizado. Esto para las personas que se han amanecido de repente juergueando y con esto se recuperan. Se recuperan, vuelven otra vez a la vida y amanecen. Llegan otra vez hasta mañana. Tenemos 1 en 10, 2 en 15,
3 por 20. Y el grande lo tenemos a 18 soles. Arroz con pato. ¿Pato de corral o de granja? De corral. Ay, qué rico. ¿Cuántas presas has hecho? 20. 20, familia numerosa. Claro, así es. Según estimaciones del municipio chorrillano, se calcula que el balneario recibiría al menos a 30.000 veraneantes en estas fiestas de fin de año. Debido a esto, la policía y la municipalidad dispusieron un gran número de agentes para que apoyen las labores de seguridad y control. Y lo que será el 1 de enero, hay que estar atentos porque gran movimiento en Agua Dulce, como lo ha sido también en estos últimos días en varios puntos de la capital. Por ejemplo, Mesa Redonda, que tiene gran cantidad de personas siempre como afluencia, pero que han dejado las calles absolutamente sucias. Se han recogido más de 110 toneladas de basura en estas fechas en Mesa Redonda y alrededores. Miles de limeños se volcaron a Mesa Redonda y el Mercado Central en busca de regalos a última hora. Por esta gran afluencia, las calles terminaron totalmente abarrotadas de basura. Durante la última semana, el promedio es 110 toneladas de residuos sólidos que recogemos todos los días. Los trabajos iniciaron durante la madrugada y se desplegó un contingente conformado por más de 40 operarios de barrido. 2 cisternas de lavado con 3 operarios cada una, lo que permitió una intervención minuciosa en toda la zona comercial. Y hemos tenido más de 5 compactas en el conglomerado de Mesa Redonda y del Mercado Central, recogiendo y barriendo la zona. Desde el inicio del Plan Navidad Segura 2025, el pasado 17 de noviembre, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha logrado eliminar más de 2.000 toneladas de residuos sólidos. El promedio normal durante todo el año es entre 60 y 70 toneladas, pero de ahí poco a poco llegamos hasta 110 toneladas. Para Año Nuevo, el personal de la Muni Lima estima recoger más de 150 toneladas de basura en Mesa Redonda. Esto por decoraciones y empaques de fiestas. Otro tema preocupante es la venta ilegal de pirotécnicos. Han encontrado buena cantidad de pirotécnicos que en forma clandestina estaban comercializando acá muchos centros comerciales. Han sido decomisados y ahorita puestos a disposición de las autoridades competentes. Las acciones de fiscalización y limpieza continuarán y se exhorta a los limeños mayor orden y salubridad en una de las zonas comerciales más concurridas de la capital en busca de una ciudad más limpia y segura. Bueno, y yo insisto con este tema de las festividades de fin de año y el escenario político, ¿no? De cómo es que se mueve y cómo es que realmente cuando uno se despista, todo puede suceder en este tablero. Y a esto no se ha dejado intimidar o no se ha dejado vulnerar la seguridad policial que está afuera de la casa de la embajada en San Isidro, donde está Betsy Chávez Arriola, el comandante general de la policía, ha reforzado este cordón policial en caso la ex presidenta del Consejo de Ministros de Pedro Castillo quiera fugarse. Aumentaron la seguridad ante una alerta de fuga de Betsy Chávez. La Policía Nacional incrementó el número de agentes que resguardan la residencia diplomática de México ubicada en San Isidro. El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, confirmó esta información, quien llegó hasta este punto para supervisar la labor del personal destacado. Los agentes permanecen vigilantes, ubicados estratégicamente alrededor del inmueble en el que la expresidenta del Consejo de Ministros se encuentra asilada desde hace más de un mes, tras solicitar la protección del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y de esta manera recibe la Navidad Betsy Chávez, con 2 patrullas de la Policía Nacional, 3 unidades motorizadas, agentes de la Policía Nacional rodeando la residencia de la Embajada de México para evitar que la expresidenta del Consejo de Ministros escape de la justicia. Desde la Cancillería peruana no se han pronunciado aún sobre la posibilidad de entregarle o no el salvoconducto que le permitiría salir del Perú con rumbo a México. Lo que sí ha dejado claro el gobierno es que no tiene planeado irrumpir en la residencia para detener a Chávez Chino. Como se recuerda, Betsy Chávez fue condenada a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión,
derivado del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Como nuestra política siempre es una caja de sorpresas, ahora lo que sabemos es que la madre de Betsy Chávez postula al Senado por el partido Podemos Perú de José Luna Gálvez. Y no es la única en medio de la controversia, de escándalos y hasta de denuncias que recoge este partido para las siguientes elecciones. Quiere seguirle los pasos a su hija. Como lo anunciamos días atrás, Herminia Chino, madre de la golpista Betsy Chávez, quiere llegar al Congreso a probar la miel del poder que su hija alguna vez disfrutó con tanta devoción y altanería. Señores sicarios de la información, no vayan a mi domicilio, voy a ir primero a PCM. No les voy a dar declaraciones, pero al menos los puedo saludar. Saludar a los señores de la prensa que el día de hoy nos acompañan. Cuando nos dice, nos pone su cara dulce es Betsabé, y cuando pone su cara de mala, de verdad, totalmente de maldad contra la democracia. Tras confirmarse la postulación de su madre, Betsy Chávez renunció al partido Todo con el Pueblo, vinculado a su cómplice, el golpista Pedro Castillo. La noticia nuevamente fue compartida por el siempre incondicional Raúl Noblecilla, su abogado. Desde la coherencia y la convicción democrática se mantendrá firme en el camino por la recuperación de la patria en paz y justicia social. Hoy saluda con alegría y optimismo la postulación al Senado de la República de su madre Herminia Chino, así como la de muchos compañeros y compañeras que en un acto de unidad postulan en el partido Podemos Perú. Pero al igual que Betsy Chávez, otras figuras que llegaron con Perú Libre al Congreso, cuyo matrimonio duró poco, y hoy, a puertas de las elecciones, ya encontraron cobijo en el partido de Luna Gálvez. Se trata de los congresistas Guido Bellido, Edgar Tello y Francis Paredes. Pero también gente que en su momento fue cercana a Vladimir Cerrón, como Roger Nájar, quien también aspira a una curul en el Senado. Así es como Podemos Perú, liderado por José Luna Gálvez, reagrupa a exmilitantes de Perú Libre como Bellido, ex premier de Castillo y Edgar Tello del disuelto Bloque Magisterial. A ellos se suman Eduardo González Toro, exministro castillista. Estas son figuras que buscan curules en el próximo Senado bicameral. Al igual que la mamá de Betsy Chávez, postula al Senado Raúl Noblecilla, su abogado y candidato a la vicepresidencia. Sí, el que tiene un discurso de odio y confrontación. La voz de millones que les dice a ustedes, corruptos, asesinos, dictadores, voy a terminar. ¡Viva el pueblo! Las banderas de Podemos Perú nos recuerda las demandas de Perú Libre, como la nueva constitución y la libertad para Pedro Castillo. Parece que quienes se alejaron del partido del lápiz quieren seguir escribiendo la historia con la misma narrativa y mentira de siempre. No más pobres en un país rico. El partido de izquierdas, Junto por el Perú, ha dejado fuera de su lista para el Senado a Antauro Humala luego de que este no pagara la reparación civil que debe de 1 millón de soles por el Andahuaylazo. En su reemplazo entra su padre, Isaac Humala, para el Senado. Los hilos de Juntos por el Perú se mueven peligrosamente para llegar al poder. El patriarca de los Humala, Don Isaac, irá al Congreso. Juegan sus fichas y ante el plazo vencido para presentar un escrito que amplíe y permita registrar la postulación al Senado de Antauro Humala, que no ha pagado la reparación civil por el Andahuaylazo de más de 1 millón de soles, se juega el plan B. El etnocacerismo, por cuestiones burocráticas de obstrucción de la OMPE, nos ha obligado a tener un plan B. Pero ¿qué es lo que intenta hacer Antauro Humala y Juntos por el Perú? La búsqueda del poder ha hecho que claudiquen en valores y pensamientos. Acá vemos a los policías que han sido acribillados a balazos. Esta es la izquierda que no acepta las libertades. El intervencionismo cavernario de Antauro es inviable. Pero el padre, de 94 años,
quien fue su abogado, tampoco dista de ese ideario. ¿Legalmente existe algún impedimento que pueda hacer que los veamos en las listas para el Senado, incluso para las presidenciales, para diputados? No, éticamente pueden ser cuestionables, pero ¿qué nos permite y qué nos permite nuestra ley electoral? Para eso estamos con un experto, con un especialista, el doctor Naupari, nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, estamos viendo estos casos en los que realmente no están impedidos, no hay ningún factor que decida que no puedan ir a las próximas elecciones. ¿Qué se busca exactamente con estos candidatos? ¿Estamos flexibilizando demasiado la posibilidad de que cualquiera pueda ingresar a ser una autoridad en el Perú? Claro, lo que ocurre es que tenemos que partir de la premisa que el derecho a ser elegido es un derecho constitucional, más allá que sea de configuración legal, y en ese sentido las limitaciones, las restricciones a un derecho fundamental tienen que atender a criterios de proporcionalidad y razonabilidad. Así, por ejemplo, la regla general de las personas que han tenido una condena, la regla general es que si ya, digamos, cumpliste la condena, operaría la rehabilitación y en consecuencia estás habilitado para postular. Hay algunos impedimentos permanentes, vamos a ver cómo lo resuelve el jurado, post alguna sentencia del Tribunal Constitucional, pero por ejemplo, sobre la base de esa lógica, a un procesado, a un detenido, a una persona con arresto domiciliario, ¿no?, con prisión preventiva, mientras no tenga una sentencia, formalmente hablando, no podrías postular. No podrías impedirle postular. Pero acá también hay un tema de corresponsabilidad. Porque si bien es cierto, los partidos te colocan esa parrilla, es responsabilidad de la ciudadanía informarse y si pese a ese rosario, digamos, decide votar por ellos, también no es un tema solamente de las normas, no es un tema del sistema electoral, sino también es un tema de la ciudadanía, ¿no? Claro, bajo el punto que usted menciona, ¿no nos debería llamar la atención entonces la postulación de Vladimir Cerrón o sus intenciones por Claro, porque él no tiene ninguna sentencia vigente ahora, él está procesado y en tanto que no tenga una sentencia, pues puede postularlo. Ahora, ahí también una cosa es lo judicial y otra cosa es lo político. Es decir, en el caso de lo judicial no tendría por qué generar en principio suspicacias sobre la oportunidad en la cual puedes llegar a tener una sentencia en primera instancia. En el caso de los juicios políticos podríamos ahí sí levantar un poco la ceja, ¿no? Es decir, recién te acuerdas que hay procesos de acusación constitucional cuando ya están candidaturas corriendo. Claro, legalmente lo puedes hacer, sí, hasta un día antes de la elección, en el caso de inhabilitaciones por juicio político. Pero el Congreso actúa por criterios de oportunidad y conveniencia, por más que hablemos de un juicio político. Y ahí sí podrá ser legal, pero tiene estos cuestionamientos que los propios vacíos se lo permiten, ¿no? Porque si estamos hablando de alguien que se ha convertido en un prófugo de la justicia, eso no debería ser considerado para que ya no pueda darse esta postulación. Yo entiendo que si de repente se está siguiendo un proceso en el que aún falta sentencia, pues la inocencia prevalece, entre comillas. Pero si ya te conviertes en un prófugo de la justicia, no hay impedimento tampoco. Lo que pasa es que termina siendo, entre comillas, un prófugo mientras no... Bueno, una cosa es un prófugo mientras no tiene sentencia y otra cosa es un prófugo mientras... Con sentencia. Con sentencia, claro. No. Ahora, ahí también viene un tema interesante, ¿no? Los amigos, las amigas penalistas, más de una vez se los han entrevistado por acá, sin ir muy lejos, el señor Cirro Castillo, por ejemplo, que dicen, bueno, no, tenemos el derecho al buen recaudo de la libertad, ¿no? que te suelen colocar esa narrativa sustentada, si mal no recuerdo, en una decisión de la Suprema. Entonces, entonces como no soy prófugo, sino estoy tratando de preservar mi libertad. ¿Cómo? No sé. Entonces, bajo esa lógica también no podría considerárselo un impedimento para, ¿no? Ahora, usted ha mencionado un punto importante, esta corresponsabilidad que se tiene, que si bien va directamente al votante, porque es el último en tomar esa decisión, nos lo presentan las propias organizaciones políticas. Y nosotros estábamos viendo, por ejemplo, Podemos Perú, que está recogiendo a estas personalidades, digamos, que no tienen mayor formación política. No hablo de don Isaac Humala, porque él sabemos tiene una larga trayectoria política, pero por ejemplo, la madre de Betsy Chávez, que también está en esta postulación. ¿Qué se puede hacer ahí también? O digamos, los propios partidos, ¿cómo deberían actuar? Bueno, lo que ocurre es que ahí en el caso de los partidos tendríamos que distinguir entre lo que es la elección primaria de la designación directa. En la elección primaria, tu único parámetro para poder determinar quién va o quién no va es tu estatuto. Y mientras tú no cambies tu estatuto, pues tendrás que dejar pasar. Pero en el caso de la designación directa, de este 20% para las elecciones generales, 30% para las regionales y municipales, sí vas a tener que pedirle por lo menos a un partido político la responsabilidad de traer a gente con formación política, formación académica, ¿no?, con trayectoria, que no haya mucho saltimbanqui por ahí. Lamentablemente no es la primera elección en la que vemos, y no solamente la única elección política en la que vemos que buscas
traer gente que te pueda sumar votos o que eventualmente te pueda sumar algunos ceros en la cuenta de financiamiento de la campaña electoral. Sin embargo, esto debería cambiar, es decir, mucho nos preguntamos cuáles son los requisitos que deberían darse para tener no solamente ahora un presidente, sino un senador, un futuro diputado, que por lo menos sepa qué va a hacer, o por lo menos sepa dónde está parado. Claro, pero ahí también entramos a otro elemento, ¿no? Dice el tema de la formación que tienen que llevar a cabo los propios partidos políticos, sobre todo los que tienen financiamiento público directo, es decir, los que han tenido representación en el Congreso, ¿no? Es decir, te dan financiamiento, ese financiamiento lo puedes dedicar a actividades de investigación y capacitación con criterios de igualdad. La pregunta es, oye, en estos años, Podemos tiene bancada política, por ejemplo, no tiene bancada parlamentaria o grupo parlamentario, ¿qué has hecho con esa plata? O sea, porque podrías haber formado a tus cuadros y presentarme a tus mejores cuadros que pasen por unas primarias. ¿Lo estás haciendo? ¿Has capacitado a tu gente? Ya, yo puedo eventualmente entender que de repente, así es un poco el tema del derecho constitucional, no te puedo exigir eventualmente formación académica, pero sí te puedo preparar. Yo no puedo llegar al cargo para aprender en principio. No, al menos un cargo con la plata que reciben, ¿no? Evidentemente. Entonces... Y además con tanto poder de decisión, ¿no? Escuchábamos, y siempre voy a recordar al expresidente Pedro Castillo decir, bueno, yo estoy aprendiendo. Se llega al sillón presidencial para ir aprendiendo, se llega a ser un senador o a ser un diputado para ir aprendiendo y no saber ni siquiera cómo presentar un proyecto de ley, que es una censura. Bueno, sin ir muy lejos, no, la bicameralidad ha sido consecuencia de eso, ¿no? Porque muchos dicen, no, lo que pasa es que tenemos que tener un senador que sea más reflexivo. Bueno, si hubiésemos tenido un Congreso unicameral reflexivo y con congresistas que lleguen con preparación, no hubiésemos necesitado bicameralidad tampoco. Y eso también es un tema... Bueno, en realidad hay una corresponsabilidad de tres personas. La persona que decide postular, es verdad, el partido político que decide presentarlo y la gente que decide votar por ello. Finalmente creo que nosotros somos los que tenemos hoy por hoy más aún la posibilidad de tener esa información, solamente a través de los medios, digamos, los que siempre hemos conocido, sino a través de las redes sociales. Entonces, si ahí el votante ni siquiera quiere buscar esos detalles, se va al error. Ah, claro, no. Incluso también tenemos la figura de la declaración jurada de hoja de vida de candidato, porque puede que de repente tú no tengas el impedimento porque ya cumpliste tu condena como regla general, pero eso no obsta para que tú, ciudadano o ciudadana, determines si es que le vas a dar tu voto a una persona que ha sido sentenciada. Porque si bien es cierto, el ordenamiento constitucional alude al tema de la rehabilitación, el ordenamiento constitucional apunta a un fin resocializador de la pena y en el papel, una vez que cumplí mi condena, yo ya debo haber sido reinsertado en la sociedad. Lo cierto es que en el plano de los hechos, y lo vemos en casos de inseguridad ciudadana, tú entras y sales como Pedro por tu casa del establecimiento penitenciario, entonces no te rehabilitaste para nada. Entonces, si aún así tú decides darle tu voto a una persona que ha sido rehabilitada, ya es un tema de cada persona. Ahora, en lo que sí se han puesto varias llaves es, por ejemplo, en el caso de Antauro Humala. Pero no va por haber cumplido incluso con una sentencia firme, sino que por el pago de la reparación que todavía tiene pendiente de 1 millón de soles. ¿Cuál es la figura ahí? Claro, lo que ocurre es que formalmente mientras tú no has cumplido con la condena, y la condena puede tener pena de inhabilitación, reparación civil, puede tener eventualmente la pena privativa de libertad, formalmente no estarías rehabilitado. Y el otro supuesto es cuando tú eventualmente sigues figurando en el registro de deudores de reparaciones civiles. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ocurre es que en un primer momento el parámetro para determinar si se quiere esta figura de la rehabilitación automática prácticamente era única y exclusivamente la pena privativa de libertad. Es decir, si te daban 6 años, pasaban los 6 años, salías, se entendía en principio que independientemente de la reparación civil ya estabas rehabilitado. Por eso es que una cosa era la sentencia y otra cosa era figurar en regresi, que es el registro de deudores de reparaciones civiles. En cambio ahora el 69 del Código Penal no te dice, no, ¿sabes qué? Para la rehabilitación automática tienes que haber cumplido la pena, incluso, no me acuerdo si dice incluso o inclusive, la reparación civil. Entonces ya está atado dentro de, o como condicionamiento para la rehabilitación, el tema de pago de la reparación civil. Ahora, eso tendría que haberse conocido incluso por parte del propio partido o del candidato antes de generar estos anuncios de una postulación que ha quedado frustrada, ¿no? Sí, bueno, aunque yo creo que probablemente el señor Antauro quizás haya buscado esta figura, es decir, bueno, yo no figuro en regresi, en consecuencia el propio Poder Judicial entiende que yo no debo nada, y yo ya al menos la parte de la pena privativa de libertad ya la cumplí, entonces bajo su posición puede decir, bueno, yo voy a argumentar que ya cumplí la condena, tan así que estoy libre hace más de 1 año, y según el Poder Judicial yo no debo nada, porque si no estaría en el registro de deudores de reparaciones civiles, y no figuro. Entonces yo estoy habilitado. Asumo que de repente la construcción argumentativa del señor Antauro iba a ir por ahí, ¿no?
Hay otros temas en los que también están en la mira algunos candidatos, ¿no? El señor López Chau, el haber utilizado esta Universidad del Callao, ¿no? Para beneficio de su campaña. ¿Podría ser sancionado? ¿No debería ser sancionado? ¿Sí? Bueno, a ver, primero que habría que tomar en consideración que por infracciones al deber de neutralidad o infracciones a normas sobre propaganda electoral no hay exclusión. La única exclusión que, digamos, podría estar atada a este tipo de temas es el tema relacionado con las dádivas. Si tú entregas una dádiva que supere las 2 UITs en un solo bien, o que sea de 2 UITs en un solo bien, la exclusión es directa. El otro supuesto es que tú reincidas en la conducta de entrega de dádivas, en la conducta prohibida. Solo en ese supuesto cabría la exclusión hasta 30 días antes, siendo que la primera instancia tendría que colocarte la resolución de exclusión hasta el 26 de febrero del próximo año. De ahí no habría nada. Ahora, en ese caso, creo que lo que ocurrió fue que ha sido después del evento, que él, en el marco de una entrevista posterior al evento, él habría dado una entrevista en la cual habría hecho referencia a algunas propuestas de campaña. Pero ahí, por ejemplo, no es que tú estés utilizando una universidad para hacer un acto proselitista, porque la actividad fue académica, terminó la actividad y post-actividad, en el marco de una entrevista, que ni siquiera es un meeting, sino una entrevista que le das a un medio en concreto, puedes dar cuenta de algún tipo de comunicado o de comunicación política. Ahí, en mi juicio... ¿Sería una figura parecida a la de José Gerí, que en una entrevista responde directamente ante un medio sobre un tema en específico acerca del partido? Claro, lo que ocurre es que en el caso de Gerí es neutralidad. En el caso de López Chau sería infracción a las normas sobre propaganda, porque en el peor de los casos, quien eventualmente podría aludirse al tema de neutralidad sería la autoridad de la universidad, pero no él. Porque él no es funcionario público, en consecuencia no le puedes aplicar infracciones sobre normas de propaganda, de neutralidad. Por eso son casos diferentes. En este sentido, cuando ya nosotros hablamos de personajes que tienen cargas, mochilas, denuncias de por medio y que igual van a esa postulación, de repente algún otro militante del partido podría colocar alguna observación, me refiero incluso previo al tema de las elecciones primarias. ¿Cuáles son esas posibilidades en las que se puede solicitar que uno de estos participantes realmente no vaya ni siquiera a esas primarias? A ver, primero habría que tomar en consideración que para poder plantear una tacha tendríamos que hablar de candidatos inscritos. Todo lo que ocurra hasta antes de que se admita una lista de candidatos es meramente declarativo, al jurado especial no tiene ni siquiera que pronunciarse sobre el tema. Ahora, por ejemplo, y que ya ha habido ahorita, por ejemplo, hay varias listas de candidatos que están en periodo de tachas incluso. Presentan la solicitud, 3 días calendario para calificar, pueden observar y te dan 2 días para subsanar, 3 días para volver a calificar la subsanación, publican la resolución de admisión de la lista de candidatos. A partir del día siguiente que se publique esa resolución, tienes 3 días calendario para tachar. Cualquier ciudadano puede tachar, tendrá que recolectar su UIT, ojalá que plantee la tacha ahora, porque el otro año va a estar más caro, ¿no? Pero esas tachas tienen que estar sustentadas en la infracción a la Constitución, Ley Orgánica de Elecciones, Ley de Organizaciones Políticas vinculada a democracia interna, y que por esa infracción a las normas sobre democracia interna podrías comprender infracciones a las normas estatutarias o el marco normativo interno del partido. Puedes plantear una tacha contra un candidato específico, algunos candidatos o contra toda la lista, dependiendo de la naturaleza de la infracción. Pero no es que, ya tiene denuncia, lo va a tachar, vas a perder tu plata, porque en realidad el tener denuncia no es un impedimento. Por ejemplo, ¿no? Oye, esta persona es éticamente inadecuada. Tampoco es un supuesto, digamos, para declarar fundada una tacha vas a perder más de 5.000 soles por eso. Claro, porque digamos, para el ente electoral viene a ser un tema muy subjetivo. Si no hay ninguna sentencia, como dice usted, ninguna decisión judicial, entonces lo que a uno les puede parecer bien, a otros les puede parecer bien. Lo que ocurre es que el jurado de especial en primera instancia y el pleno del JN en segunda siguen siendo tribunales jurídicos, en tanto que son tribunales jurídicos y el procedimiento de inscripción de lista de candidatos es uno de naturaleza jurídica, que comprende también el de tachas, ellos están atados a lo que la Constitución y las leyes prevean. Si eso no es un impedimento, entonces, o no es una causal de exclusión, que es distinto a la tacha, no van a poder eventualmente retirar a nadie de la contienda electoral. Ahora, ¿por qué se ha llegado al punto de tener un partido descalificado, ¿no? Que no va? Acción Popular, un partido histórico, hemos visto el escándalo que se generó a la interna y que lo ha llevado a la peor crisis de su historia, pero que también nos refleja cómo están en general los partidos y la política en el Perú. Bueno, lo que ocurre en el caso de Acción Popular, bueno, asumo que ellos irán por el amparo de todas maneras, pero ya por precaución no van a poder participar, ¿no? Ya el jurado ha tratado de optimizar su función fiscalizadora y los ha excluido antes. Desde mi humilde punto de vista, yo sí me reafirmo en que el vicio en el que habría incurrido Acción Popular era algo que el jurado tenía que haber evaluado
postcalificación de la solicitud de inscripción y caso por caso, ¿no? Lamentablemente el jurado fue a barrer con todo, sin distinguir. ¿Por un tema mediático, cree usted? Yo quiero creer que no. Yo quiero creer que ahí eventualmente lo que ha ocurrido es que ha habido eventualmente una aparente confusión entre la función fiscalizadora y la función jurisdiccional del Pleno, y sobre la base de un correcto ejercicio de la función fiscalizadora, ellos han terminado decidiendo jurisdiccionalmente sobre la base de eso y sobre la base de un procedimiento que no estaba previamente regulado, la nulidad cualitativa total de las elecciones primarias. Que en su punto de vista no debió darse de esa manera. No, porque no tenías el procedimiento y yo persisto, ahorita, por ejemplo, nos ha generado una situación de incertidumbre. Acción Popular va a ser cancelada su inscripción el 1 de enero, el 2 de enero del 2027 o no, porque, digamos, tú tienes dos supuestos, o no pasar la valla o el tema de no participar. Ya, el artículo 24 de la Ley de Organizaciones Políticas te dice que tú no podrás seguir participando si no superas el 10% de los votos válidos. Pero acá no es que no has superado el 10% de los votos válidos, no has tenido ningún voto válido porque tu nulidad ha sido cualitativa. La pregunta es, esta nulidad cualitativa, que para la cual el jurado se ha remitido a la Ley Orgánica de Elecciones, porque no estaba ni en la Ley de Partidos Políticos ni en su propio reglamento, ¿es un equivalente a no participar? Porque si es un equivalente a no participar, entonces tienen que cancelar la inscripción el 2 de enero del próximo año. Digo, del 2027. Complicado. Entonces, por eso es que yo asumo que ellos tendrán que ir por el amparo, ya no para participar, porque participar es imposible, ¿no? Pero por lo menos para que ellos eventualmente eviten perder. Claro, porque muchos decían, bueno, esta es una figura que va a terminar favoreciendo a Acción Popular porque como no tenían, digamos, el arrastre, ¿no?, que se necesitaba, entonces no pasa nada con su inscripción, pero ahora con lo que dice, también hasta eso está en juego, ¿no? Entonces parece que esas disputas internas han hecho perder más de lo que se pensó. Y si pierden la inscripción, recordemos que ya el Congreso restituyó la figura de los adherentes, que en realidad no tiene ningún tipo de vinculación del partido, pero bueno, lo que han buscado con esta figura aparentemente es un poco cerrar la cancha, y es más de 500.000 de firmas en 2 años, ¿no? Es bastante. Vamos a ir al tema del padrón electoral, ya con las inscripciones que se tienen, la posición que se le dé o no a cada partido. La cédula era. La cédula, sí, al padrón, a la cédula misma de votación. Cuando ya nosotros lo tengamos frente a frente, hay un tema también de visión y de tenerlo de forma física ligado al voto. Eso es inevitable. ¿Cómo se va a hacer con aquellos que van a ir hacia el final? Bueno, ahí es un trabajo conjunto que van a tener que hacer los amigos de la OMPE y los propios partidos, ¿no? Porque al final del día es el azar, ¿no? O sea, te puede tocar arriba, abajo y es por sorteo. No es que yo presenté mi solicitud primero y voy arriba, no. Cualquiera. Entonces ahí tendrás que, el partido también tendrá que decirle, oye, estoy en la primera mitad de la tabla, el primer tercio, estoy abajo, ¿no? Para que por lo menos puedas colocarte o generar esa recordación. Usted tiene que hacer que la gente se acuerde del símbolo y de la zona de la cédula donde te encuentres. Y en el caso de los candidatos al Parlamento Andino y al Congreso, ¿en qué columna tienen que marcar el número por el cual estás postulando? Porque vas a poder ejercer el voto preferencial en 4 columnas. Entonces, ya lo hemos visto en un partido que son 2 figuras connotadas que tienen el número 3 y van para el mismo órgano. Entonces, oye, ¿cómo es posible? No, lo que ocurre es que hay un Senado por distrito electoral múltiple y un Senado por distrito electoral único nacional. Entonces, 1, 2, 3, 4, ¿a qué vas? Entonces, ¿en qué columna tengo que marcar tu número? Eso es algo que también los candidatos nos van a tener que ayudar. Y hay también otro elemento adicional a nivel que tiene un impacto político, que va a ser el tema de los debates. Es imposible que tengas 36 personas en un mismo día. Eso sería una maratón de debate electoral. Entonces, lo más probable es que te hagan eventualmente 3, 4 domingos, eventualmente y también va a ser por sorteo los debates. Entonces, evidentemente, por un tema de mera lógica, tú te vas a acordar más del último debate. Entonces, si te va bien o mal, suerte para ti. Ahora, si te va mal, te conviene ser primero, ¿no? El primer domingo. Si crees que te puede ir bien, te conviene que te toque en el último. Pero eso también va a ser producto de sorteo. Es mero azar. Y hay un tema de mucho desgaste en general, creo, ¿no? Incluso para el votante y para los procesos que tiene que seguir antes de tomar una decisión. Pero tenemos un informe justamente acerca de lo que veríamos en esta cédula, acerca de las posiciones que se van a ir tomando en la misma para las próximas elecciones. Lo vemos, doctor Naupari, y luego seguimos analizando. Como regalo de Navidad,
Horas antes de la Nochebuena, se presentó el diseño oficial de la cédula de votación para las elecciones generales del 2026. Sí, la cédula de sufragio que veremos en las urnas el 12 de abril del 2026 no es la misma que vimos por décadas. Una hojita, observe, tendrá 5 columnas, una para presidentes, otro para senadores, una más para diputados y como cereza del pastel, la columna del Parlamento andino. Sus dimensiones han cambiado. Medirá como mínimo 42 centímetros de ancho por 21 centímetros de largo y podrá ampliarse hasta 44 centímetros según cuántos partidos se inscriban oficialmente. En función a la cantidad de organizaciones políticas que se incluyen en la cédula definitiva, esos espacios o filas se van a distribuir homogéneamente, tanto filas como columnas. Eso la convierte en una de las cédulas más amplias en la historia electoral peruana. Cada columna estará subdividida en 3 secciones, un encabezado, instrucciones para el elector y el resto será el cuerpo con todas las opciones para la votación. En el caso de la elección presidencial, se tendrá el nombre de la organización, pero tienen el símbolo y fotografía de cada candidato a todo color. La cédula se encuentra dividida proporcionalmente en 5 columnas: presidente y vicepresidentes, senadores a nivel nacional, senadores a nivel regional, diputados y parlamento andino. En la esquina superior derecha presenta un código de barras impreso en color negro. Eso bate un récord tras ser 38 agrupaciones políticas las que permanecen en carrera, lo que obliga a expandir el espacio. Ahora los peruanos tendrán que decidir entre decenas de opciones en una cédula que parece no tener fin. Y el voto digital ya no es más una opción. La OMPE ha decidido no aplicar el voto digital para las elecciones 2026. En la medida que necesitamos que los organismos electorales puedan mantener coherencia en el ejercicio de sus atribuciones y darle la tranquilidad a la ciudadanía y a los actores electorales para un proceso electoral que fluya con tranquilidad. Según la OMPE, se estima que el 12 de febrero se realice el sorteo aleatorio de las ubicaciones de las organizaciones políticas en la cédula de votación, mientras que la prueba de color y el inicio del proceso de impresión están previstos para el 11 de marzo. Y así, mientras el país intenta ordenar su calendario del 2026, las elecciones ya tienen algo claro. Si escoger un candidato es difícil, esta vez encontrarlo en la cédula podría ser aún más. Ya la situación está dada como está, doctor Naupari. Entonces, los que nos vamos a enfrentar a esa decisión y queremos hacerlo de la manera correcta, ¿qué debemos hacer? Yo creo que lo primero que tenemos que tomar en consideración es, como bien lo has mencionado, Maricel, resaltar la importancia de la elección congresal en un escenario bicameral como el que vamos a venir, sobre todo en el ámbito del Senado. Y si bien es cierto, vamos a poder hacer un voto cruzado, es decir, votar por 5 elecciones, como son 5 elecciones, puedo votar por una opción política en cada una de ellas. Recordemos que los planes de gobierno van a necesitar algunas reformas legislativas y para eso tienes que tener ese candidato presidencial, gente de su partido en el Congreso. Que lo soporte, ¿no? Y ahí habría que recordarle a los amigos y amigas que nos escuchan y nos ven que para que tu partido, para el partido político de tu preferencia, pueda acceder al reparto de escaños, tiene que tener el 5% de votos válidos y, antes era O, ahora es y, 5% de votos válidos a nivel nacional en la Cámara respectiva. Si necesitarías 7 congresistas, o sea, 7 diputados y 5% de votos válidos a nivel nacional. Ya no es O. O sea, ya no va a ocurrir un escenario como el del Partido Morado que superaste 5%, pero solo metiste 3. Eso ya no se va a dar en las elecciones de 2026. En el caso del Senado tienes 3 senadores y 5% de votos válidos a nivel nacional en un supuesto en el cual el jurado tendrá en su momento que dilucidar cómo computa el 5% porque el Senado se elige por 2 modalidades. Es otro tema que tendrán que ver. Pero aquí es a lo que quiero ir. La ciudadanía, por más que pueda ser de voto cruzado, recuerda, sin congresistas, muy pocas cosas del plan de gobierno se van a poder materializar. Entonces, y por otro lado, recuerda también que si tu candidato, si el partido de tu preferencia, tú consideras que de repente no va a llegar a ese doble requisito, el 5% y 7 diputados o 3 senadores, eventualmente revalúa tu voto porque está bien que votes por consigna o por convicción, pero de repente la persona por la que has votado no lo va a saber en el escaño del Congreso. Y ahora esta elección que se da ya con decisión
personal, es decir, yo no voto por el partido para el Senado, sino que tengo un número específico. ¿Ayuda realmente o la verdad es que se queda un poco en el aire? Bueno, ayuda en el sentido de que tú puedes definir quién de la lista del partido por el que votaste. A mí me parece que debe estar. Exacto. Y ahí por eso ahorita se relativiza el tema de estar en los primeros números, porque entran los más votados, independientemente si estás en el número 1 o 32 por Lima, por ejemplo, en el caso de diputados, o en el 1 o el 30 al Senado. Van a entrar los que estén más votados, los que sean más votados del partido, y ahí se ordena ese tema. Bueno, vamos a ver entonces qué va a suceder, porque la verdad es que el dolor de cabeza empieza ahora y no va a terminar el día de la votación, ¿no? Sino todo el proceso que se viene posterior. Doctor Naupari, como siempre, un placer haber conversado con usted esta mañana. Tenemos ya el bloque Elige Bien. Alfonso está listo. Muy bien, arrancamos con el bloque Elige Bien y en breves minutos usted va a poder presenciar el primer debate que estamos haciendo aquí en Al Día con Willax entre candidatos al Congreso de la República para el 2026. Y en ese sentido, en estos últimos días se han cerrado ya las listas para el Congreso, tanto para la Cámara de Diputados como para el Senado. Vamos a hacer un breve repaso por los rostros y los nombres que se han incluido en estas listas. Desde mochasueldos, exministros y hasta personajes vinculados a gobiernos fallidos. Esta es la variopinta selección de candidatos al Congreso que nos presentan los partidos de cara a las elecciones del 2026. Yo me lanzo solo a la presidencia, no al Senado, porque no quiero premios consuelos, porque no quiero ni necesito inmunidad. Concluido el plazo para presentar las listas, las agrupaciones políticas han oficializado finalmente las candidaturas para las cámaras de diputados y senadores. Fuerza Popular fue uno de los primeros en completar su inscripción. En su lista al Senado Nacional figuran el actual presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, los excongresistas Marta Chávez, Carlos Tubino y Carlos Mesías, las actuales parlamentarias Patricia Juárez y Marta Moyano, así como César Astudillo, general del Ejército en retiro y ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. A ellos se le suma también Marco Miyashiro, este último, general en retiro de la Policía Nacional y ex jefe del GEIN. Yo me debo a la ciudadanía, soy policía, estoy en situación de retiro, pero con el lema Dios, patria y ley, y como buen detective, con honor y lealtad. El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, encabeza la lista al Senado de Renovación Popular, que también incluye al vicealmirante en retiro Francisco Calisto Gianpietri y a José Cueto, actual congresista y ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En tanto, para la Cámara de Diputados, presenta a José Baella, general de la Policía Nacional, en retiro y ex jefe de la DIRCOTE. Porque hay que cambiar mucho el Ministerio del Interior, muchos funcionarios especialmente, ¿no? Y también voltear la tortilla en la policía. La policía necesita un cambio profundo, creo yo. Alianza para el Progreso también ha optado por postular al Senado a su candidato presidencial, César Acuña. Junto a él figura el nombre de Magali Ruiz, actual parlamentaria, que fue acusada de recortarle el sueldo a sus trabajadores. Pero además, entre sus candidatos también figuran dos exministros del fallido gobierno de Dina Boluarte, Juan José Santibáñez y César Vázquez. Yo hablo recurrentemente con la presidenta. ¿Cómo está? Tranquila porque creo que tuvo una actuación finalmente democrática. Además está el médico Carlos Vela Barba, hermano del polémico coordinador del equipo fiscal Lavallato, Rafael Vela Barba. Lucha frontal contra la corrupción. La corrupción nos ha generado miles de millones de costos de oportunidades perdidas. El entorno de Pedro Castillo se ha reagrupado en Podemos Perú. Así tenemos al abogado Raúl Doblecilla, al ex premier Guido Bellido y a Hermina Chino, madre de la expresidenta del Consejo de Ministros castillista, Betsy Chávez. Únanse al partido Podemos Perú y al presidente de la República, Betsy Chávez, y a todos los injustamente encarcelados. No es que les prometemos, nos obligamos a indultarlos. Sin embargo, hay dos candidaturas que podrían terminar desapareciendo antes de la carrera debido a irregularidades. Una de ellas es la del actual congresista Luis Aragón, quien aparece en la lista de diputados de Avanza País tras la eliminación de la candidatura de su partido Acción Popular. Esta postulación se da pese a que la agrupación de la Lampa acordó no brindar licencia a ningún militante para presentarse con otro partido.
Puede ser pidiendo licencia al partido, es una posibilidad, y siendo invitados en otra organización política. Podría ser el caso, no es nada seguro. Otro caso es el de Antauro Humala. El etnocacerista fue anunciado por Juntos por el Perú como uno de los candidatos al Senado. Sin embargo, su postulación sería improcedente, ya que aún no ha cumplido con el pago de reparación civil impuesto por el caso Andahuaylazo. Por eso, qué importante saber quiénes van a candidatear para las próximas elecciones. Y es por eso que ya Alfonso se está listando con nuestros invitados. Ya están en nuestros estudios el doctor Carlos Mesía y el doctor Elio Riera. Ya inicia el debate entre ambos. ¿Qué propuestas tienen? ¿Qué posiciones sobre temas de importancia? Eso será en instantes, porque también vamos a iniciar durante los próximos días un bloque para que usted conozca a sus candidatos. E iniciamos con Rafael López Aliaga. Vamos a ver un poco más acerca de su vida y sus propuestas en la siguiente nota. Rafael López Aliaga es uno de los candidatos más voceados en las últimas encuestas para las presidenciales 2026. Su vida ha transcurrido por varias facetas, desde estudiante de ingeniería, gerente de banca, regidor metropolitano, empresario y alcalde de Lima, siempre defendiendo su ideario social cristiano y su pasión para atraer inversiones al Perú. López Aliaga nació en 1961 en Lima y desde pequeño aprendió de los oficios de gerente y dirigente de su padre en Pomalca y en toda la región Lambayeque. A los 25 años ya tenía 2 carreras, ingeniero civil e ingeniero industrial, y pronto ingresó a trabajar en el área de créditos del Citibank, donde finalmente se convirtió en gerente con menos de 30 años. Un joven con interesante proyección en los 80. ¿Y mis mejores amigos quiénes son? Los chicos que juegan fulbito conmigo en Pomalca, desde los 8 o 6 años hasta los 18, ¿no? O sea, y fueron mis compañeros de universidad, muchos de ellos, en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Pasaron los años y López Aliaga asumió retos empresariales. Innovó con la creación de la empresa Perú Valcort y se convirtió en accionista de Perú Rail. Y luego en su presidente en 1999. Con esta empresa gestionó e impulsó con éxito los servicios del Ferrocarril del Sur por décadas. Luego, con una innovadora ruta, Cusco-Puno, obtuvo premios como el World Travel Awards en la categoría Mejor Tren de Lujo de Sudamérica. Además destaca en el rubro hotelero. Es miembro del Opus Dei y en diferentes entrevistas ha expresado su catolicismo de gran fervor. Llegó el siglo XXI y López Aliaga decidió incursionar en la política. Fue elegido regidor en 2007 por el partido Solidaridad Nacional. Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, juráis, por Dios, por la patria, por estos santos evangelios y por la ciudad de Lima, desempeñar leal y eficientemente el cargo de regidor por Lima? Sí, juro. Si así lo hiciereis, Dios, la patria y la ciudad os premien, si no, os demanden. En el 2021 fue protagonista de la campaña presidencial al luchar en los primeros lugares y recorrer todo el país, obteniendo una interesante aceptación popular. Tras los resultados de la primera vuelta, denunció un presunto fraude electoral. Posteriormente fue elegido alcalde de Lima con una victoria en las municipales del 2022. Concretó avances de obras como la renovada Avenida Tupac Amaru, la Avenida Acomayo, el bypass de la Avenida Prialé y la ampliación de la Vía Expresa Sur. Notablemente dejó en azul las cifras de gasto y los activos de la comuna. López Aliaga logró dotar de agua potable a gente de algunos cerros en Lima Norte y potenciar los comedores populares. Asegura que su gobierno, que solo tendrá 6 ministerios, se plasmará en un Estado ágil, ahorrador y eficaz, siempre en beneficio de los más pobres y en eterna guerra contra compañías como el Club de la Construcción y Odebrecht. ...8:28, ya estamos listos para el debate electoral. Le doy pase a Alfonso y hasta aquí, elige bien. Muy bien, y empezamos con este primer debate. La forma en la que vamos a trabajar va a ser algunos minutos que se le van a otorgar a cada uno de los candidatos para que expliquen sus propuestas y se puedan explayar con respecto a cada uno de los temas que vamos a mencionar. Nuestro primer entrevistado del día de hoy es el doctor Carlos Mesía, que está con el número 9 para el Senado Nacional por Fuerza Popular. Y después estamos con el doctor Elio Riera. Él está con el número 4 por Alianza para el Progreso para la Cámara de Diputados. Doctores, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Elio? Buenos días, ¿qué tal? Los tiempos.
En principio, bueno, quiero preguntarles, y empecemos por favor con el doctor Carlos Mesía. ¿Qué medidas reales, no populistas, se pueden plantear desde el Congreso de la República, desde la Cámara de Senadores, por ejemplo, para combatir la inseguridad ciudadana en estos tiempos de crisis? A ver, en primer lugar hay que tener en cuenta que el Senado de la República como segunda Cámara no tiene iniciativa legislativa, o sea, solo puede aprobar, modificar o rechazar las leyes que vienen de la Cámara de Diputados. Pero hay que desconfiar de quienes pretenden resolver los problemas de la seguridad ciudadana con el aumento de las penas. Esa es una falacia. La seguridad ciudadana es un tema mucho más complejo, que recorre transversalmente todas las instituciones, no solo políticas, sino también las organizaciones sociales. Tiene que ver con el deporte, con la educación, para darle a los jóvenes un tipo de esperanza, y también tiene que ver con el problema de la familia. Y también mucho tiene que ver con la relación de la policía en las comunidades vecinales. El policía no solo tiene que combatir la delincuencia, sino que es el primer contacto a través de los gobiernos municipales, el primer contacto con las familias y con los jóvenes. No debe reprimir, sino que debe ser un colaborador en la búsqueda de soluciones a muchos problemas, para apartar, por ejemplo, a los jóvenes de las drogas. El Estado, entre un minuto 30 segundos no se puede decir casi nada, hay que ir a una visión del deporte que no se reduzca al fulbito. El gobierno tiene que hacer grandes canchas de fútbol. En esta ciudad, por ejemplo, no tenemos canchas de fútbol, y a veces los jóvenes quieren jugar y no saben dónde, no tienen dónde. Entonces hay que democratizar el deporte del fútbol, que es, digamos, el deporte más popular. Eso aleja en alguna medida a los jóvenes de las drogas, de la delincuencia. Muy bien. No es solo el aumento de las penas. Muy bien, doctor. Hemos puesto dentro de cada uno de los encuadres, ustedes lo pueden ver, ahí están los tiempos para que ustedes puedan medir cuánto les queda. Doctor Riera, la misma pregunta, pero desde la Cámara de Diputados, que tiene iniciativa legislativa y desde la cual se pueden promover distintas medidas para combatir la inseguridad ciudadana en este marco de crecientes olas de criminalidad que estamos viviendo. Bueno, muchas gracias, Alfonso, y a esta oportunidad para poder explayarnos. En principio, saludar esta mesa de debate conformada por el doctor Carlos Macías, a quien yo estimo y aprecio mucho. El nivel, en este caso, de participación en el Congreso va a ser muy importante, y como no, de profesionales tan ilustres como el doctor. Ahora, con respecto a este tema, si en efecto el Senado va a tener que refrendar las propuestas emitidas por la Cámara de Diputados, yo propongo 3 directamente. 1, inteligencia criminal, directamente, ¿no? Aplicarla directamente a la Policía Nacional, que los diputados puedan brindar, como no, un proyecto de ley o una ley a futuro que pueda ser refrendada por el Senado, con la intención de utilizar sistemas de inteligencia criminal para identificar, en este caso, a los delincuentes. Punto número 1. 2, patrullaje focalizado. No pasar sencillamente con un patrullero por el Estado Nacional, sino trabajar a nivel preventivo, es decir, ubicar justamente las zonas donde se requiere mayor seguridad a efecto de que pueda existir un nivel disuasivo. Y tercero, muy importante, fortalecer el tema anticorrupción. La DIRCOCOR es una unidad policial destinada a trabajar vinculada a temas de anticorrupción de funcionarios, pero tenemos que darle mayor presupuesto en concordancia también con el Ejecutivo a efectos de que puedan identificarse las causas que generan problemas en el país. Esta casa de televisión acaba de identificar, por ejemplo, un fiscal de DEFICO realizando lamentablemente delitos que generan lamentablemente desincentivos justamente de los justiciables. Entonces, propondríamos esos 3 de cara a que sean reforzados por la Cámara de Senadores y, como no, puedan dar ejemplo, en este caso, a la ciudadanía. Muy bien. Muy bien. Ese es el tiempo que ha utilizado el doctor Elio Riera. Vamos con un siguiente tema que creo que es crucial, y es el sueldo de los congresistas. ¿Es un sueldo justo? ¿Debe ser reformado? ¿Se debe reformar incluso la cantidad de beneficios que tienen no solamente los congresistas, sino todo el cuerpo de asesores? Que es algo que, creo yo, en los últimos 5 años ha generado bastante indignación en la población. Doctor Carlos Mesía. A ver, todos los candidatos, los más de 1.300 candidatos que estamos yendo a la contienda, ya sabemos al sueldo que vamos, ¿no es cierto? De manera de que después no deben haber aumentos, ¿no? Y si van a haber aumentos, tienen que ser justificados. Lo que yo sí creo es que la responsabilidad de ser legislador, de ser fiscalizador, controlador político,
que es las funciones que ejerce un congresista, el sueldo debe estar acorde con ello. No creo que esté mal. Yo creo que con lo que se gana en este momento es más que suficiente. O esos 15.000 soles que se les agrega una serie de bonos y terminan siendo un poco más de 25.000 soles. Claro. Y con eso es más que suficiente, ¿no? Y los candidatos que se presentan ya saben que eso es lo que van a ganar. ¿No podría ser menos? No me parece que tenga que ser menos, ¿no? Pero tampoco debe ser más. Lo que sí creo es que hay que... todos se centran en el sueldo del congresista, pero los fiscales ganan 42.000, los vocales supremos ganan por ahí también, y los ministros de Estado están bordeando los 35.000. Entonces hay que ir a una equiparación de todos los sueldos. No solo hay que pensar en los congresistas, sino también en otros funcionarios del Estado que a veces no hacen las cosas bien. Muy bien, doctor. Doctor Riera. Bueno, el mensaje de APP es que el funcionario tiene que trabajar, en este caso, para el pueblo, ¿no? La burocracia es el poder establecido desde el escritorio para el Estado. Yo discrepo un poco respetuosamente con el doctor Carlos Macías, a quien aprecio muchísimo. Y yo estoy convencido que el doctor ha llegado acá, lógicamente, haber hecho una trayectoria impecable. La conozco, ¿quién no la conocemos? Al igual que yo, medianamente. Pero ya hemos trabajado en el sector privado y hemos construido ya una cartera de ingresos. Entonces, yo lo que propongo es lo siguiente. Si llegamos finalmente, en este caso, a la Cámara de Diputados, senadores, lo que corresponde es que se les pague el sueldo mínimo. Entonces, ¿por qué los congresistas tienen que tener casi 400.000 soles al año? ¿Por qué? Entonces, que se queden realmente las personas que quieran trabajar por el Estado. ¿Que sea un sacrificio? No, es que es tu deber. Si tú llegas al Estado, finalmente para trabajar para el Estado, pues demuéstralo, ¿no? 400.000 soles al año para personas en realidad que no pueden estar preparadas. En muchos casos sí, como no, porque evidentemente hay legisladores que sí lo merecen, pero en el común denominador de la ciudadanía no quieren al Congreso de la República. Entonces yo lo que propondría es que sin duda alguna que lleguen en este momento o cuando en todo caso se pueda llegar a ser gobierno, que se proponga esto, que se discuta en una mesa de trabajo el sueldo de los congresistas y que demuestren de buena fe que en realidad con el sueldo mínimo traten de vivir, porque si la canasta mínima familiar es 1.700 soles, ¿cómo puede llegar a vivir con 1.130 soles? Es lo que yo propongo. Doctor Mejía, ¿usted estaría dispuesto a someterse a tal sacrificio? No, claro que no. Eso es un poquito de populismo y demagogia. No, ¿Usted claro que no. No cree en eso? Yo me acuerdo una entrevista que le hizo mi abuelo, el doctor Bahía Tuesta, alguna vez a el doctor Enrique Elías La Rosa. Y él decía que la política es un sacrificio y uno tiene que someterse a esos sueldos bajísimos, ¿no? Porque es un tema patriótico el que uno hace al servir públicamente. No, la política sí es un sacrificio, pero es un sacrificio cualitativo, de otra naturaleza. Por ejemplo, cuando uno hace política no hay horarios, es 24/7. Los políticos a veces trabajan de madrugada, de noche, de día, no tienen horario. Muy bien. Pero hay que tener en cuenta que la importancia y la trascendencia de la función legislativa y de la función política, ¿no? Yo sé que lo que estoy diciendo no es popular, pero no he venido pues a buscar votos, no. Yo he venido a decir las cosas como son. Entonces, a cada persona... El trabajo tiene un determinado valor, Entonces, usted no le puede pagar igual a un gerente, digamos, de una empresa, lo mismo que le paga al empleado. Tiene que haber, hay distinción, o sea, igualdad, pero tratando igual a los iguales y desigual a los desiguales, ¿no? Muy bien, doctor. Estamos con el tiempo vuela, pero hay mucha gente conectada que está interesada en conocer todas estas propuestas desde un espacio que va a ser de vital importancia, que es el Parlamento, y sobre todo ahora que va a tener 2 cámaras. Entonces, doctores, quisiera preguntarles por la impunidad que en muchos casos se conoce en los casos de la Comisión de Ética, sobre todo en el caso de los mochasueldos. ¿Cómo se puede tratar casos de este tipo en el Congreso para que no se genere la percepción de que existe una impunidad a los de mi equipo, ¿no? A los de mi partido o a los que son afines a mis ideas políticas? Doctor. Mire, Luis Alberto Sánchez, que era un intelectual de gran valía y también un político de gran envergadura, decía que las comisiones servían para dilatar los problemas y después enfriarlos. Decía, hay un problema, creemos una comisión. Yo no creo en la comisión de fiscalización. Y la prueba más evidente es lo que ha pasado en este Congreso, ¿no es cierto? Donde muchos mochasueldos o congresistas que se han portado mal
terminan en la comisión de fiscalización y ahí no pasaba nada. Yo desaparecería la comisión de fiscalización y dejaría que el Pleno, en el mismo momento en que se ha sucedido el problema, decida lo que tiene que hacer con ese congresista. Porque a veces la comisión lo único que hace es dilatar, enfriar y deja un ambiente de impunidad. En cambio, producido el problema, se pone en la agenda del Pleno y el Pleno decide si lo castiga o no lo castiga. Doctor Riera. Yo coincido en este extremo con el doctor Carlos Macías. En efecto, la comisión lo que suele generar, y lo digo ya como abogado procesalista, penalista... Claro, usted ha visto varios casos de distintos... aprovechamos en las comisiones estrategias que permite la ley, permite la ley, lógicamente, para poder desvirtuar responsabilidad. Y justamente para eso llego, para contribuir justamente con este aspecto. Me parece formidable esta alternativa que propone el doctor Carlos Macías. Y yo podría sumar algo más. Yo propondría también regular el tema de la participación de los congresistas vía virtual. O sea, 2 o 3 congresistas en su casa con el internet y que 4 o 5 todos están conectados todos en su casa desde su cama. No, no es correcto, que trabajen, que vayan, que yo propondría también que marquen asistencia. A ver, llegamos acá a servir, a trabajar, si es que llegamos. No se puede votar pero vamos, en abstención. No, y encima con cámara apagada los congresistas. Y yo tengo que creer que de verdad que estoy pagando de mis impuestos y están trabajando. No, o sea, sumaría el tema de la eliminación de la comisión, que todos estén presentes en ese momento y si no están, que se les descuente. Y si finalmente no van, también que sean destituidos en su momento por infracción constitucional. Es lo que yo propondría. Yo sí estoy de acuerdo con eso. Hay que acabar con la virtualidad porque el Parlamento... Es dañina en cierto aspecto para la representación nacional, ¿no? Es que lo que pasa es que en el Parlamento hay que cabildear. Sí. En el Parlamento se conversa, se dialoga, eso no se puede hacer virtualmente, ¿no? A pesar de que las plataformas pueden ser muy avanzadas, la verdad es que no es algo ficticio, ¿no? Sí, hay que acabar con eso. Vamos con una más y quisiera que nos puedan decir cuáles son las principales propuestas legislativas que ustedes consideran que son de carácter urgente proponer dentro de cada una de las cámaras para quizá tratar ciertos temas de interés nacional. Yo, como abogado, plantearía una reforma de la justicia. Muy bien. En primer lugar, hay que aumentar el número de los magistrados del Tribunal Constitucional, de 7 a 9 o a 12. Dándole participación en la composición del tribunal. Usted ha sido presidente del tribunal. Sí, al Poder Judicial, que haya representantes del Poder Judicial en el Tribunal Constitucional para que no se produzcan este choque de trenes que estamos viendo, que hemos visto a lo largo de estos 5 años. Y por otro lado, los vocales supremos y los fiscales supremos tienen que ser ratificados por el Senado de la República. Es una reforma constitucional que yo propondría. Y por otro lado, creo que han pasado más de 30 años y hay la necesidad de ir a una reforma integral del Código Civil para incorporar los aspectos científicos y tecnológicos que se han venido dando en los últimos tiempos. La inteligencia artificial, el genoma humano, etc. Sí. Muy bien. Muy bien, muy interesante. Doctor Elio Riera. Bueno, coincido con la reforma del Código Civil, es una norma de 1984. Claro. Las personas para que demanden alimentos tienen que estar 4 o 5 años pidiendo para ejecución y devengados, de verdad. Yo no sé por qué los señores congresistas no trabajan con respecto al Código Civil, por un tema de alimentos, medidas de protección a menores y otros temas más. Y de forma adicional, con respecto al tema de seguridad ciudadana, como APP lo que estamos proponiendo nuevamente es impulsar el tema de brindarle mayor logística, como no, a la PNP, que puedan trabajar justamente con la inteligencia artificial y también un tema muy importante, darle otra cara al Congreso de la República. Nuevamente, insistir, los señores congresistas, adiós el tema de la virtualidad, por favor que trabajen, que marquen. 2, regular el tema de los sueldos. Yo considero que debería ser el sueldo mínimo, vamos a discutirlo, si va o no va, para que demuestren si pueden vivir con eso o no. Tercero, un tema muy importante, cuando existe algún tema de infracción que se ha discutido, como dice el doctor Carlos Macías, con una experiencia constitucional proba y prolija, vamos al pleno y que estén todos presentes y se han hecho equivocado algo, que lo destituya. A eso apuntamos como APP. Muy bien, va a ser interesante ver esas propuestas y sobre todo ver si es que Alianza para el Progreso lo suscribe, ¿no? Quiero cerrar nada más con una pregunta ya para finalizar el bloque de debate, y es, ¿qué le pedirían cada uno de ustedes al candidato presidencial que salga electo el día ya en 28 de julio, que asuma funciones, en caso no sea alguien de su partido? ¿Qué le pedirían que haga y que no haga el próximo presidente de la República? Doctor Macías. Bueno, el próximo presidente de la República lo que tiene que hacer, me parece, entre las cosas de gobernar, es tratar de acabar con la división de los peruanos. Hay mucha división, mucho odio.
y creo que ese odio imposibilita que los peruanos nos podamos comprender y que podamos hacer una alianza o un acuerdo nacional que permita establecer las líneas maestras de lo que puede ser el Perú y el gobierno del Perú de aquí a unos 50 años. Muy bien. Doctor Riera, por favor. Bueno, fomentar el diálogo, la discusión, mesas democráticas, como no, con participación de profesionales de otras bancadas que puedan impulsar con su experiencia, como no, los objetivos claros y concretos, y también desterrar esta idea, y esto dirigió al señor Noblecía, desterrar esta idea de que existen peruanos pobres y ricos. Todos somos peruanos y trabajamos justamente por el bienestar. Ya ese mensaje de que el peruano de a pie no es el mismo peruano que trabaja por favor, es equivocado, es sesgado, y no. Aquí somos peruanos todos y tenemos que trabajar por un bienestar común. ¿Cuál es? El Perú. Muy bien. Solamente para cerrar, cada uno, por favor, un mensaje a la audiencia y por qué deberían votar por ustedes. Doctor Messier, por favor, empecemos. Voy con el 9 al Senado Nacional en Fuerza Popular. Yo pediría a los peruanos que se informen bien antes de votar, porque ustedes mismos tienen que ser dignos de su voto. A mí me daría vergüenza votar por un candidato que después lo vemos en el Parlamento cortándose, que su empleada le corta las uñas, o que el candidato por el que yo voté le mocha el sueldo, le recorta el sueldo a sus trabajadores. ¿No le da vergüenza votar por esos candidatos? Piense bien y vote por candidatos que respeten su voto y que sea un voto digno el suyo. Muy bien. Eso es lo que pediría. Doctor Elo Riera, por favor, para cerrar. Yo pienso ser el abogado de la ciudadanía. En mí pueden encontrar una ventana abierta, una puerta abierta para trabajar por sus problemas, ante Indecopi, ante OCITEL, luchar por sus derechos como corresponde. Adiós, en realidad este beneficio de los celulares, congresista con el iPhone del año. Por Dios, trabajemos por la ciudadanía y cada vez que un ciudadano tenga un problema estarán las puertas abiertas para hacer lo correcto y dar la cara aquí, en esta mesa tan imparcial. Seguramente el doctor Carlos Macías como senador y yo también como diputado, como no, llegaremos a enfrentarlo y siempre dar la cara cuando corresponde. Someterse al escrutinio como tiene que siempre de la prensa, yo creo que es lo más importante. Muy bien, con eso hemos finalizado este nuevo bloque de debate que hemos inaugurado el día de hoy y ahora damos el pase a Omar con Willax Deportes. Gracias, Alfonso. Vamos con la información. Ya vienen las celebraciones navideñas de los futbolistas peruanos, los deportistas en todo el mundo, pero empezamos con ya la prácticamente confirmada contratación de un tremendo 9 para Alianza Lima. Hay un dato también de un 9 para la U, pero viene la tercera división de España. Vea sus registros. Bueno, vamos a ver qué pasa. Espero que se confirme. Federico Girotti, que apareció hace 3-4 años en River Plate, la estaba descosiendo, peleaba el puesto con Julián Álvarez, el 9 campeón del mundo de la Argentina. Estaban ahí, a la par los dos. Bueno, tuvo una lesión en la rodilla y ahora parece que Alianza compraría el 50% de su pase. A ver, este señor, Francisco Sol, el Sol para Universitario, 33 años, delantero español. Vendría del Hércules de la tercera división de España, el Hércules de Alicante. Bueno, su producción ofensiva en este año que termina ha sido de solo 3 goles y 3 asistencias. ¿Quién soy yo para recomendar una contratación? Álvaro Barco sabe lo que hace y esperemos que si se concreta a Francisco Sol, delantero europeo, mejoren los registros de los últimos 9 que trajo la U. Bueno, acá hay una preocupación grande porque, como ya les hemos comentado, el 24 de enero se anuncia la Noche Blanquiazul y el mismo día, a la misma hora que sábado, se anuncia la Noche Crema. O sea, ¿qué va a pasar? Se puede jugar en una ciudad tan convulsionada, desordenada, con tantos problemas como la bellísima Lima, ciudad capital, el mismo día, a la misma hora, 2 partidos de fútbol. Bueno, aparentemente no, pero mejor escuchemos al ministro del Interior, al señor Vicente Tiburcio, que se pronuncia al respecto. 2 partidos, ¿no? Está complicado el tema, ¿no? No sé si el Inter de Miami, de Messi, va a poder cambiar su agenda, su calendario para jugar con Alianza.
que ya se están aparte vendiendo las entradas. Se han vendido como 15.000 entradas y también la Noche Crema, que aparentemente había reservado la fecha antes. Bueno, a ponerse de acuerdo, complicada situación. Vamos mejor con los saludos de Navidad. Empezamos con Paolo Guerrero. A ver, Paolo Guerrero y su saludo a toda la hinchada blanquiazul. A ver, está, me parece que en Brasil, bueno, está Doña Peta. ¿Por qué? Está Ana Paula, los hijitos. Me parece que el caballero que está cargando uno de los hijitos de Paolo es el padre de Ana Paula. Toda la familia, o sea, la derecha, por la imagen, la familia, el de Barba, me parece que es el hermano de Ana Paula Consorte. Bien, bueno, ahí está, qué lindo ver a Doña Peta con su bebito, con Paolo, que cumple 42 años el 1 de enero. Lindo verlos a todos juntos disfrutando de la Navidad. A ver cómo la pasó Jefferson Farfán. Bueno, con su novia, Xiomi Kanashiro, que tiene en brazos Xiomi. Ah, qué lindo, con su perrito. Qué bien. Se casan este año que viene, ¿no? ¿Se anuncian boda o no? Bueno, se les ve felices. Ha sido un gran año para Jefferson Farfán. La ha descosido con su canal de YouTube. A ver, esto es Juan Manuel, la fiesta de Juan Manuel Vargas. Una pequeñez siempre es grande. Feliz Navidad. La chocolatada de Juan Manuel, en su casa me parece que es. Qué bien, Juan Manuel. Buena, con John Galiquio. El Grinch, John Galiquio. Un abrazo al buen John Christian. Buen amigo, a toda la gente de Pisco. Ahí está la familia Galiquio, muy querida. Y esa es la fiesta de Navidad que hizo Juan Manuel. ¿Quién más está? John y Juan Manuel. Qué rico es. Yogi, le llaman Yogi. ¿Te acuerdas, Carlitos Lastra, a la puerta del colegio? Yogi. Vamos ahora con Pedro Galese. Pedro Galese, que debe haber hecho un viaje, me imagino, relámpago a Cali para firmar su contrato. Está ahí con su esposa, que se puso hace unos días el sombrero que le regaló Willax Deportes. Bien lo que ha hecho la U y bien por las celebraciones que ha tenido en diferentes partes del mundo. Los cracks y los clubes en las fiestas de Navidad. Y qué mejor regalo en Navidad. La gente me dice que lo más lindo fue en tu árbol, tu pelota de Wallon, tu obsequio de Wallon, tu pelota de vóley, tu pelota de fútbol. Ahora en la nueva tienda de Wallon, que está en San Juan del Urigancho, Carlitos, ¿cómo no? Que está en Gerón Ruiseñores 922, frente a la puerta 2 del Mall Aventura en San Juan del Urigancho. Wallon está además en 28 tiendas en todo el Perú. Está en el Boulevard Punta Mar, en Punta Hermosa, kilómetro 42 de la Panamericana Sur. Compra de tu casa facilito en wallon.com.p. Wallon es amor por el deporte, a romperla con las pelotas de Wallon. Gracias, Wallon. Bien, nada más en los deportes. El domingo, ya saben, programón de Willax Deportes a las 7 de la noche. Y ahora venimos con más información. Muchas gracias, buenos días. Muy bien, y en estas épocas de fin de año es cuando uno a veces toma las decisiones más importantes, ¿no? Es cuando uno finalmente dice, antes que se vaya el año, voy a tomar esta decisión que es crucial para los próximos años de mi vida. Entonces, si estás buscando el auto de tus sueños, Expo Motor lo tiene todo. Más de 50 marcas, más de 300 modelos los 365 días del año. Y por si fuera poco, el mejor financiamiento, porque contamos con los principales bancos, las cajas de ahorro y los fondos colectivos. Porque cada día es perfecto para estrenar un auto nuevo. El vehículo ideal, solo aquí, en Expo Motor de Plaza Norte y Mall del Sur. Hacemos una pausa, regresamos.